Bien, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos por aquí para continuar con nuestra séptima semana del año 2026. Esta semana haciendo énfasis sobre el bautismo, una práctica cristiana, un sacramento del Evangelio que tiene mucho valor, mucho significado, sobre todo con nuestro compromiso de servir al Señor, de testificar, de hacerlo a Él el Señor de nuestra vida, de aceptar su sacrificio como pago por la deuda de nuestros pecados ante el Padre Celestial. Hoy vamos a hablar del bautismo como identificación con Cristo. El bautismo como identificación con Cristo. Vamos a orar para que comencemos. Señor Dios Todopoderoso, honramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por el privilegio maravilloso que nos concede de poder estar en tu presencia, Señor, y de poder dedicar este tiempo para reflexionar sobre tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté, Señor, en medio nuestro para acompañarnos, para guiarnos a toda verdad, para impartirnos el conocimiento de tu palabra, Señor, y para que recibamos de tu Espíritu Santo el Espíritu necesario para obedecer y para compartir tu palabra con otros. Bendice a mis hermanos y hermanas que habrán de compartir este tiempo. Permite que tu palabra hable a sus corazones, que sean fortalecidos por tu Espíritu Santo, Señor, y que aquellos que todavía no se han bautizado, Señor, que tienen dudas en su corazón, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo les hable, les persuada a través de estas palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el bautismo como identificación con Cristo. Versículo bíblico lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4. Una pregunta: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo es una manera de participar en forma simbólica de la muerte de Cristo. Porque como el apóstol Pablo explica en otro pasaje, al bajar a las aguas, simbolizamos nuestra muerte al pecado, y al levantarnos de las aguas representamos nuestra vida nueva en Cristo Jesús. Así como somos partícipes de la cruz de Cristo mediante el arrepentimiento, como aprendimos la semana pasada, allí cuando nos arrepentimos estamos crucificándonos con Cristo, crucificando nuestro yo, nuestra vieja naturaleza, crucificando allí nuestros pecados para vivir en vida nueva con Él. Así en el bautismo también el simbolismo es morir con Cristo al viejo hombre para vivir con Cristo en el nuevo hombre. Y el apóstol Pablo pregunta: ¿ustedes saben que eso es así? ¿Ustedes saben que al bautizarse representan que están muriendo con Cristo al viejo hombre para resucitar con él en el nuevo hombre? Es interesante esa pregunta inicial que hace el apóstol Pablo para introducir ese pasaje. El bautismo en agua no es solo un acto simbólico, es una declaración profunda de identidad espiritual. Es una declaración profunda de identidad espiritual. Pablo enseña que al ser bautizados nos unimos a Cristo en su muerte y resurrección. Este acto público expresa una realidad interna. El viejo hombre ha sido crucificado y ahora vivimos una vida nueva en Cristo. Lo que pasó con nosotros cuando nos arrepentimos, que nos crucificamos con Cristo, al crucificar por medio de Él nuestros pecados en la cruz para vivir un nuevo hombre, eso que a través del arrepentimiento hicimos en nuestro corazón, ahora lo representamos públicamente a través del bautismo. Morimos al viejo hombre, el cual crucificamos con Cristo, y nos levantamos y ahora vivimos una vida nueva en Cristo Jesús. Comprender esta verdad transforma nuestra manera de vivir y nos recuerda quiénes somos en Él. Es importante entender esa verdad, porque entender esa verdad es lo que nos va a ayudar a comprender el por qué es necesario que yo me bautice obedientemente, que yo vaya a las aguas,
como parte de mi pacto, de mi compromiso y de mi determinación de servir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. El bautismo en agua es una de las declaraciones más poderosas que un creyente puede hacer. No es solo un símbolo externo, sino una confesión pública de una realidad espiritual profunda. O sea, no es solo un simbolismo externo, sino que también es la confesión pública de una realidad espiritual, de algo que ya ocurrió en ti. Es una declaración pública de lo que ya ocurrió en ti, de la obra que ya Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Por eso si alguien preguntara, bueno, y si Cristo viene antes de que yo me bautice en la iglesia, yo me he convertido y no me he bautizado, si Cristo viene, no me afecta el hecho de que no me haya bautizado, no, porque el bautismo es la representación pública de lo que ya ocurrió en tu interior, como pacto público y como compromiso público y declaración pública de que Jesucristo es el Señor de tu vida. Ahora, eso es si ocurriese que tú te conviertes y Cristo viene, o tú te conviertes, te arrepientes y mueres antes de bautizarte. Pero esa explicación no aplica cuando yo me convertí y yo rechazo el bautismo. O sea, si yo me convertí, Cristo no ha venido, yo no me he muerto, estoy en plena condición para poder ser bautizado, entonces tengo que revisar qué espiritualmente, qué mentalmente, qué cosas yo no comprendo, yo no entiendo que me impiden tomar esa decisión. Entonces yo estoy compelido, llamado a tratar de indagar por qué yo no siento ese deseo, esa necesidad, por qué yo no tengo esa determinación de bautizarme. Porque es importante que tome esa decisión, porque no es solo un símbolo externo, sino una confesión pública de una realidad espiritual y profunda. Hemos sido unidos a Cristo a través de el arrepentimiento. En el bautismo proclamamos que su muerte es nuestra muerte y que su resurrección es nuestra vida. Proclamamos que su muerte es nuestra muerte. Yo morí con él. No solamente fui crucificado con él cuando me arrepentí, sino que morí con él al bautizarme y me levanto a una nueva vida en Cristo Jesús. En el Evangelio, el bautismo nos recuerda que nuestra identidad está completamente ligada a Jesús. Ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ya no me he visto yo, ahora me ciñe Cristo Jesús. En el bautismo nosotros recordamos que nuestra identidad, lo que ahora somos, lo vivimos para Cristo, está ligado a Cristo. Y ya no vivo yo, ya no vivo para mí mismo, sino que vivo para aquel que murió y resucitó por mí. Esta nueva vida no se vive en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es quien me capacita para caminar en santidad, obediencia y transformación continua. Ese mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos me levanta a mí de la vida de pecado, me levanta a mí del viejo hombre, me levanta a mí de la muerte espiritual a causa del pecado y me hace vivir una nueva vida en Cristo Jesús. El bautismo declara: mi vida vieja quedó atrás, ahora camino en la vida nueva que Cristo me dio. El bautismo, al bautizarme, estoy declarando que mi vida vieja quedó atrás. O sea, es importante porque es que ese simbolismo, más allá del simbolismo, es un pacto que yo estoy haciendo. Es del mismo pacto que hice el día que me arrepentí, lo estoy trasladando a través del acto del bautismo para más consciente, conocedor de la doctrina, conocedor de lo que implica el mensaje del Evangelio, conocedor del propósito de Dios para mí, de lo que Dios espera para mí. Entonces ahora públicamente, de manera más consciente, doy testimonio de que mi vida vieja quedó atrás. Cuando yo me arrepiento, me convierto, yo hago eso. Pero hasta ese momento yo ni siquiera estoy totalmente consciente del paso que he dado. Sé que hay unas demandas, por tradición sé que al convertirme en una iglesia evangélica voy a tener que renunciar a cosas, dejar cosas, pero no tengo plena comprensión del evangelio como para asumir un compromiso pleno. Ahora, cuando empiezo a congregarme y a conocer las doctrinas del Evangelio, las demandas bíblicas que Dios hace para mí, entonces de forma más consciente decido bautizarme. Eso implica que sello con el bautismo
el arrepentimiento que hice en el altar el día que me convertí. Y ahora lo sello de forma más consciente porque estoy claro de las demandas de Dios para mí. Estoy claro de los mandamientos de la palabra de Dios. Estoy claro del compromiso que implica ser parte de la iglesia. Estoy claro de lo que promueve y predica la iglesia. Estoy claro del nuevo hombre que Dios quiere desarrollar en mi vida. Estoy claro del propósito y los planes que Dios tiene para mí. Ahora, consciente de todo eso, porque he sido doctrinado y enseñado en el Evangelio, entonces me bautizo. De modo que si hay dudas en mí para bautizarme, es posible que todavía entonces no haya recibido toda la doctrina bíblica, toda la enseñanza, y me pase entonces como el eunuco, que no podía ser bautizado hasta que no entendiera el mensaje del Evangelio en ese momento, que eran las profecías sobre el Mesías. Y cuando el eunuco entendió las profecías sobre el Mesías que se le explicó Felipe, entonces él dijo, ahí hay agua que impide que yo sea bautizado. De modo que por eso el bautismo para nosotros los cristianos evangélicos pentecostales no es para los niños, es para adultos que son capaces de tomar una decisión pública de fe, que son capaces de entender el mensaje del Evangelio y que son capaces de comprometerse con el Evangelio. De modo que al bautizarse está asumiendo ya de manera consciente ese compromiso con el mensaje del Evangelio. El bautismo en el bautismo nos identificamos con la muerte y resurrección de Cristo, dejando atrás la vida vieja para caminar en novedad de vida. En el bautismo nos identificamos con la muerte y resurrección de Cristo, dejamos atrás la vida vieja para caminar en novedad de vida. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, dice? Primero el apóstol comienza con un interrogante. ¿No saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? O sea, ¿no saben que todos los que nos bautizamos participamos a través del acto del bautismo de la muerte de Jesús? Clavamos con Él y sepultamos con Él todo nuestro pecado en la cruz del Calvario, que nosotros llevamos a la tierra el viejo hombre a través de la muerte y sepultura de Cristo, y nos levantamos en vida nueva como Cristo se levantó en vida nueva. Es importante entender ese misterio. Si no entendemos el misterio encerrado en el bautismo, que no es un simple rito, que no es un simple mito, que no es un simple símbolo, hay un misterio que encarna la muerte y resurrección nuestra en Cristo Jesús. Morimos al viejo hombre, morimos al pecado, morimos a la maldad, morimos a la vieja vida, resucitamos al nuevo hombre, resucitamos en Cristo, resucitamos al Evangelio, resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús. El bautismo señala que nuestra vida antigua fue sepultada con Cristo, ya no vivimos bajo el dominio del pecado. De modo que estamos anunciando que ya el pecado no gobierna, no rige sobre nosotros. Número 2, el apóstol Pablo dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo. Por medio del bautismo somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Para muerte de qué? Para muerte del viejo hombre, para muerte del pecado, para testimonio público de nuestra total renuncia al pecado. El acto de ser sumergidos en las aguas representa la sepultura de nuestra vieja naturaleza y una renuncia pública al pasado, al viejo hombre. Cuando somos sumergidos en las aguas, estamos sepultando la vieja naturaleza, el viejo hombre, el viejo yo, mi ego, mis vicios, mis pecados, mis costumbres pecaminosas. Y estoy haciendo una declaración pública de que renuncio a todo eso para vivir para Cristo. Lo tercero que el apóstol dice es, a fin de que como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, participamos de la resurrección de Cristo. Al levantarnos de las aguas, habiendo sido sumergidos, empezamos a participar de la vida nueva en Cristo Jesús. Salir del agua simboliza la resurrección a una nueva vida. No solo dejamos algo atrás, sino que entramos en una realidad nueva, vivir como hijos de Dios. Y eso empieza a identificarnos como hijos de Dios. De modo que todo eso está representado en el acto del bautismo cuando obedecemos a esta práctica. El bautismo nos recuerda que nuestra historia cambió para siempre en Cristo. No somos los mismos, hemos sido unidos a su muerte para morir al pecado y unidos a su resurrección para vivir en el poder de una vida nueva. Hemos sido unidos a su muerte para morir al pecado y unidos a su resurrección para vivir en una nueva vida.
Esta verdad no es teórica, es una realidad espiritual que debe reflejarse en nuestro carácter, decisiones y diario caminar. Esta verdad no es una teoría, es una realidad espiritual que debe reflejarse, y yo diría más que reflejarse, debe experimentarse. O sea, yo debo experimentar en mi vida, en mi interior, en mi práctica, en mis pensamientos, que yo soy una nueva persona, que yo tengo una nueva naturaleza, y luego eso debe evidenciarse en el carácter, en las decisiones y en el caminar diario que nosotros tenemos. El bautismo es más que un acto público, es una proclamación de nuestra identidad. Somos ahora hijos de Dios. En Cristo hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva identidad. Hemos pasado de enemigos de Dios a hijos de Dios. Y esta verdad debe impulsar el caminar diario del creyente, recordándonos a nosotros cada día que ahora pertenecemos a Cristo y que nuestra vida ahora refleja su victoria y su gracia sobre nosotros, o en nosotros, y sobre nuestro pecado. La aplicación de hoy. Hoy es un buen momento para recordar quién eres en Cristo. Tu pasado quedó sepultado a través del bautismo. Tu identidad está ahora en Cristo Jesús porque eres nueva criatura, y tu caminar debe reflejar la vida nueva que Él te ha dado a través del arrepentimiento, del bautismo, del conocimiento de las doctrinas, de la palabra de Dios, de los mandamientos que el Señor espera de nosotros. Todo eso debe modelar ahora nuestro caminar, debe modelar nuestro carácter, nuestras decisiones. Permite que el Espíritu Santo te recuerde que no eres esclavo del pecado, sino hijo de Dios, llamado a vivir en victoria y en obediencia. Permite que el Espíritu te recuerde quién tú eres. Tú eres hijo de Dios y está llamado a vivir en victoria y en obediencia. Las preguntas de hoy. ¿Estoy viviendo cada día como alguien que ha sido unido a la muerte y resurrección de Cristo? ¿Estoy viviendo cada día como alguien que ha sido unido a la muerte y resurrección de Cristo? Ese bautismo, que es un pacto público que nosotros hacemos, debe conducirnos, motivarnos, impulsarnos a vivir un estilo de vida que sea característico de alguien que ha muerto y ha resucitado con Cristo Jesús. ¿Qué hábitos o actitudes de mi vieja vida necesito dejar definitivamente atrás? Revisión personal. ¿Qué cosas todavía tengo que dejar atrás? ¿Qué cosas hay en mí a las que todavía tengo que renunciar? Yo insisto en recordarle a todos los creyentes, a los nuevos creyentes, a los creyentes con más años, a la gente que no es creyente, que nosotros no podemos esperar, porque eso no es bíblico, que la gente cuando se convierte tiene un cambio total y absoluto de un pecador a un santo. La santidad es un proceso del día a día. Día a día somos confrontados por la palabra de Dios. Dios nos ministra, Dios nos habla. El Espíritu Santo nos ayuda a descubrir, a entender, a visualizar en nosotros áreas de nuestras vidas que están dañadas, que están débiles, que están rotas, que deben ser reparadas, reconstruidas, renovadas, restauradas. Y entonces el arrepentimiento y la obra de Dios en nosotros es llevarnos a poner esas áreas de nuestras vidas en sus manos para que Él trabaje en ella, consagrar a Él nuestras vidas para que Él trabaje en las áreas débiles. Pero ni tú, ni yo, ni nadie puede esperar perfección, porque nosotros vamos caminando hacia el varón perfecto. No somos perfectos, en el camino del Evangelio vamos caminando al varón perfecto. Por lo tanto, es importante descubrir todos los días, a través de la palabra de Dios, en su presencia, por medio del Espíritu Santo, las áreas de nuestras vidas que deben ser corregidas. No quiere decir que cuando yo me bauticé, ahí se quedó todo y ya de ahí para allá yo soy un santo, que no peco, que no caigo, que no fallo, que no puedo cometer errores. Quiere decir que yo he hecho un compromiso de santidad. He hecho un pacto de servicio a Dios. He hecho un pacto de consagración a Él. He hecho un pacto de depender de Él. He hecho un pacto de fidelidad con Dios. He hecho un pacto de sinceridad y transparencia delante de Dios. Y ese pacto me ayuda y me guía y me obliga en cierto modo
a yo vivir transparentemente, y esto implica que yo reconozco mis fallas, mis debilidades, las áreas de mi vida que deben ser restauradas y renovadas cada día. El momento cuando cometo un error, cometo un pecado, yo por medio del Espíritu Santo lo reconozco delante de Dios y vuelvo a su presencia humillado, le pido perdón, soy levantado, soy restaurado y soy puesto en condición de seguir caminando hacia el hombre nuevo. Y recuerden que hemos dicho que la gracia no es un permiso para pecar, pero la gracia es una oportunidad para arrepentirse. Que Dios no nos mata inmediatamente pecamos, sino que Dios nos da la oportunidad para que nos arrepintamos, renunciemos al pecado, cambiemos a un nuevo estilo de vida, descubramos que podemos en Él encontrar recursos para poder ser fieles, para poder estar firmes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hábitos o actitudes de mi vieja vida necesito dejar definitivamente atrás? Y la tercera pregunta, ¿cómo puedo depender más del Espíritu Santo para caminar en la novedad de vida que Cristo me dio? ¿Cómo puedo depender más del Espíritu Santo para caminar en la novedad de vida que Cristo me dio? Recuerden que estas reflexiones tienen un espacio para compartir en familia. Así que si usted comparte en familia, ahí están las actividades para compartir en familia que pueden desarrollar para orar juntos, para leer la palabra de Dios juntos, para cantar juntos, etc. Así que disfruten este tiempo, reflexionemos en la palabra de Dios, crezcamos y aprendamos sobre estos temas céntricos de nuestra vida cristiana y compartamos estas reflexiones y enseñanzas con gentes a nuestro alrededor que necesita tener una mayor comprensión, un mayor entendimiento de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios les guarde. Oramos para despedirnos hoy y mañana de nuevo continuar con nuestra semana número 7, la tercera reflexión de la semana. Señor Dios Todopoderoso, honramos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo dándonos entendimiento y dándonos fortaleza para obedecer y poner en práctica tu palabra. Una vez más te pido, Señor, por los creyentes que están en el proceso de preparación para bautismo. Permite que ellos puedan comprender las doctrinas y enseñanzas de tu palabra, Señor, para que a través del bautismo puedan hacer un pacto, un compromiso consciente, Señor, de lo que tú esperas de ellos y de lo que tú estás produciendo en su vida, Señor, hasta llevarlos a la estatura de la plenitud de Cristo. Bendícenos, oh Dios, y permite que podamos andar de acuerdo a tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde y nos vemos mañana si Dios lo permite.